Muy buenas tardes, jóvenes. Qué gusto y placer saludarles por este medio. Voy a remitir la explicación del contenido para esta clase de la guía número 7, que el tema que corresponde es la división del derecho. Dentro de la división del derecho, lo primero que tenemos que tener claro es que está el derecho interno. ¿Qué va a ser el derecho interno? Va a ser aquel conjunto. Recuerden de que aquí estamos definiendo primero derecho y tenemos que saber primero qué es derecho para luego saber qué es interno. Les decía con anterioridad que cuando escuchen la palabra derecho antepuesta a otra palabra, tenemos que iniciar definiendo siempre que es un conjunto de normas jurídicas, y entonces en este caso es derecho interno, es el conjunto de normas jurídicas que van a regular los actos y las relaciones jurídicas que se van a realizar dentro del territorio del Estado, es decir, dentro del territorio nacional, y cuyas consecuencias no van a ir más allá de su territorio. Es decir, que este conjunto de normas jurídicas van a ser aplicados únicamente a la delimitación geográfica o del territorio que corresponde a Guatemala, y las consecuencias no van a ir más allá. Es decir, ¿las leyes guatemaltecas son aplicables en territorio salvadoreño? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derecho interno. ¿Las normas jurídicas de Guatemala van a aplicarse en México? No, porque no van más allá de lo que corresponde al territorio guatemalteco. El derecho que regula, en este caso, también se puede definir el derecho interno como el derecho que va a regular los actos jurídicos cuya validez se agota únicamente dentro del territorio del Estado y en un momento dado pudieran llegar a tener efecto en otros países o llegar a tener validez en el territorio de otro u otros estados mediante el cumplimiento de ciertas formalidades o requisitos determinados, en este caso por el derecho nacional, que los convierte en este caso en un momento dado en actos de derecho externo. Cuando hablamos de que cumplen, pudiendo llenar o van a tener validez dentro de otro estado, de otro territorio, de acuerdo al cumplimiento de ciertas formalidades que se van a cumplir, es decir, un documento que ha sido autorizado en Estados Unidos, en El Salvador o en cualquier otro país, ¿puede surtir efecto en Guatemala? Sí, solo que tiene que llenar ciertas formalidades. ¿Como qué formalidades, por ejemplo? Que tenga que venir apostillado o por los pases de ley, que los pases de ley es una serie de firmas del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de que estemos hablando. Entonces, para que surtan efecto acá en Guatemala de otro país, va a tener que llenar esas ciertas formalidades, o bien que tengan algún tipo de convenio o tratado para que favorezca la negociación jurídica dentro del territorio. ¿Los documentos autorizados en Guatemala o elaborados en Guatemala pueden tener validez en otro país? Sí, con la misma formalidad que les digo, esto significa que puedan llenar ciertas formalidades del país donde va a surtir efecto, que en este caso siempre sería la apostilla, en donde los países lo requieren, para que pueda surtir efecto en otro país. Ese es el derecho interno. Contrario al derecho interno, tenemos lo que es el derecho externo o derecho internacional. Yo creo que si sabemos lo que es el derecho interno, podemos fácilmente comprender qué es el derecho externo o internacional. ¿Qué es el derecho externo e internacional? Va a comprender las normas reguladas de actos y relaciones que, no obstante realizarse dentro del ámbito de un territorio de un Estado, también va a producir efectos en otros estados. Este tipo de relaciones jurídicas entre los mismos o conflictos, en este caso, que pueda existir entre los mismos estados de acuerdo a la legislación que tienen vigente. Las normas del derecho externo o internacional, como puede advertirse en este caso, son de naturaleza interestatal. ¿Por qué? Porque va a ser de un estado a otro estado. ¿Por qué? Pues aunque el acto jurídico se genera dentro de un territorio, de un estado, por la misma estructura que tiene y las consecuencias que éste conlleva, que son trascendentes, pues van a afectar a otro ordenamiento jurídico. Por eso es de que en donde ya se convierte externo o internacional. Por la situación de las personas extranjeras, y en el peor de los casos suscitan conflictos en la aplicación de las leyes de los estados que resulten vinculados al problema. Creo que recuerdan que Guatemala ha vivido un momento histórico, como ustedes al menos recuerdan que se citó, que se hizo una consulta popular
para delimitar el área existente entre Belice y Guatemala. Pues ese es el derecho externo o internacional. ¿Por qué? Porque está afectando prácticamente determinadas relaciones que se dan porque no hay un punto que va a delimitar y que si de hecho o el territorio pertenece a Guatemala o va a pertenecer a Belice. Entonces es derecho externo o internacional. Dentro también de la división del derecho tenemos el derecho público. ¿Qué va a ser el derecho público? Ese va a ser el conjunto de normas jurídicas que van a regular la actuación de los individuos frente al Estado, así como la actuación de los Estados como entidades soberanas entre sí. Para una fácil comprensión del derecho público, yo les puedo decir a ustedes que cuando podemos entender que es derecho público, siempre y cuando ustedes escuchen que interviene la palabra Estado o cualquier ente que pertenezca al Estado, el derecho público, siempre. Es decir que en el derecho público van a intervenir cualquier sistema o de las entidades que pertenecen al Estado. Entonces, si escuchamos de la municipalidad, es un ente público, entonces es derecho público. Es decir, esa es como una base que les puedo decir a ustedes cómo comprender cuándo es el derecho público, cuando interviene un ente del Estado. Va a ser derecho público. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones que se dan del Estado como ente soberano. ¿Frente a quién? Frente a los ciudadanos, o de hecho puede ser con otros estados, que en este caso, como interviene un estado con otro estado, primero interviene el Estado, el derecho público, pero luego se convierte en derecho externo o internacional. Pero, ¿por qué es derecho público? Porque interviene uno o dos estados. Analíticamente puede decirse que el derecho público va a comprender todas aquellas normas que regulan las relaciones de supra o subordinación que se dan entre los particulares. ¿Cómo así de supra y de subordinación? Para que comprendamos fácilmente en qué consiste la supraordinación, el término supra yo lo voy a ejemplificar como que fuera una flecha de arriba hacia abajo. ¿Qué significa la supraordinación? Significa que hay una autoridad superior y esa autoridad superior emite disposiciones a quien les está haciendo, de quien son subordinados. Es decir, si lo colocamos en el caso o un ejemplo de su familia en su casa, ¿cuál sería una norma de supraordinación? Una disposición que emita el papá o que emita la mamá. Esa es supraordinación. Se da una disposición de un órgano superior a un inferior. ¿Y cuándo se va a dar la subordinación? Coloco el ejemplo a la inversa de la flechita. La flechita, en vez de ir de arriba para abajo, va de abajo para arriba. ¿Qué significa esto? Como esta norma, esta disposición, la emitió un órgano soberano, lo que tienen que hacer los que están abajo es obedecer. Y eso es subordinación. Vuelvo a repetir el ejemplo del caso en casa. Supraordinación, ¿cuál sería? Mamá, papá emiten una disposición, porque son la autoridad en la casa. ¿Y cómo se da la subordinación? Cuando nosotros de abajo para arriba obedecemos esa disposición que están emitiendo los papás. ¿Qué otro tipo de relación puede existir? Aparte de la supra y subordinación. En este caso estamos hablando de derecho público, aquí solo hay supra y subordinación. Es decir, que aquí, ¿quién es el ente soberano? El Estado. ¿Y quiénes van a ser los subordinados? Los particulares, es decir, toda la población. El Estado juega el papel de supraordinación porque emite disposiciones y esas disposiciones son de aplicación forzosa y de forma general. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en base a la disposición que emite el Estado? Acatarlas, cumplirlas. ¿Por qué? Porque estamos subordinados a ellos. Aquí no vamos a hablar de una relación de coordinación. ¿Cómo se da la de subordinación? De arriba hacia abajo. La supraordinación es de arriba a abajo. Un superior da una disposición hacia un órgano inferior o hacia los inferiores.
¿Y qué es subordinación? Que de la disposición que emitió el órgano superior, los que están abajo tienen que obedecerla. Hay tres tipos de relaciones prácticamente, aquí solo estamos viendo dos en el derecho público. Supraordinación, subordinación y también está el que es de coordinación. ¿Cuál es el de coordinación? Los que se dan al mismo nivel, ¿sí? Es decir, estas son las disposiciones de papá y mamá. Esta es lo que tienen que hacer los hijos, es obedecerla, pero cuando hay coordinación, cuando se da una relación prácticamente entre hermanos, ¿sí? Entre hermanos. ¿Qué hermano manda a otro? Ninguno de los dos, porque están al mismo nivel, por lo tanto, hay una relación de coordinación, no de ni supra ni subordinación, porque están al mismo nivel. Ejemplificado de otra manera, la directora en el establecimiento emite disposiciones hacia abajo. ¿Quiénes están abajo? El personal docente, administrativo, de servicio y alumnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en base a la disposición que emite la directora? Obedecerla. Ahora bien, si hay algo que un compañero docente no está haciendo bien, ¿se puede meter otro catedrático a decirle qué hacer? No, porque esas relaciones son de coordinación. No hay supra ni hay subordinación, están al mismo nivel. ¿El alumno le puede decir algo al docente? No. ¿Por qué? Porque en este caso ahí existen normas de supra y de subordinación. El alumno en algún momento dado está subordinado a las disposiciones que emite el docente. El único que le puede llamar la atención al docente prácticamente es la directora, pero no un alumno. Un alumno puede en un momento dado tomar una disposición con otro compañero, hay relaciones de coordinación únicamente para ponerse de acuerdo. En el caso entonces del derecho público, va a comprender aquellas normas que van a regular las relaciones de supra o subordinación entre los particulares y el Estado. ¿Y en qué momento? Siempre que el Estado actúe como autoridad legítima. Y además, las normas interestatales, es decir, las normas que regulan las relaciones de los estados que forman la comunidad internacional. Cuando hablamos entonces de un estado a otro estado, hay relaciones de coordinación, ¿verdad? Entonces, en el derecho público solo se da la supra y subordinación. Supra, un jerárquico superior emite una disposición a un órgano inferior, y la subordinación es cuando ese órgano inferior acata las disposiciones emitidas por ese superior. Ese es el derecho público. ¿Qué elemento tenemos que tomar en cuenta para saber qué es derecho público? Cualquier ente del Estado. Contrario al derecho público, tenemos el derecho privado. ¿Y qué es el derecho privado? Es el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones que se van a establecer entre los particulares. Es decir, entre personas que intervienen en la relación jurídica al mismo nivel. Entonces, si estamos hablando de personas que intervienen al mismo nivel, estamos hablando que existe una relación de coordinación, porque están al mismo nivel. ¿Cómo así? ¿Interviene algún ente del Estado acá? ¿Algún órgano público? No, solo se dan las relaciones entre los particulares. Por ejemplo, usted quiere ir a comprar a distribuidora Santa Marta, ninguna autoridad o ente público está facultado para decirle a usted que no vaya a comprar a distribuidora Santa Marta. Si usted quiere, va. Y si quiere Santa Marta, le vende. Esas relaciones se dan entre los particulares. No interviene ningún elemento público. Cuando usted se casa, por ejemplo, es su decisión con quien desee casarse. Nadie podrá intervenir en tal relación. ¿Por qué? Porque son relaciones que se dan entre los particulares al mismo nivel. Cuando digo que no puede intervenir nadie, me refiero a entidades públicas. Mire, no viene de X institución y dice, mire, el Ministerio de Gobernación se opone a su matrimonio porque a esa persona no le conviene. Disculpe, pero es una relación al mismo nivel. Yo puedo crear esa relación a como yo quiera, cuando es derecho privado. O bien, en este caso, este derecho regula las relaciones de los individuos en su carácter particular, cuando van a existir cuestiones de naturaleza privada. Son cuestiones que intervienen y que decidimos solo nosotros. O sea que el derecho privado va a agrupar todas aquellas normas que rigen las relaciones de coordinación que se establecen entre los particulares, o en un momento dado, cuando interviene el Estado con los particulares, pero eso sí,
cuando el Estado no interviene como ente soberano o persona jurídica de derecho público, sino que en algún momento dado puede intervenir al mismo nivel, es decir, entre los particulares. Pero es muy raro, casi nunca, que el Estado pierda su carácter público como ente soberano. Entonces, más que todo va a regular las relaciones que se dan entre el derecho privado. Es decir, derecho privado estamos hablando el Código Civil. Todo el Código Civil regula o establece disposiciones de particulares al mismo nivel. Por eso, si usted quiere otorgar un testamento, es muy su decisión. Si usted quiere adoptar un hijo, es muy su decisión. No interviene para nada nadie, ni le puede emitir algún tipo de opinión, sino que son relaciones que se están dando entre los particulares. Por el día de hoy es únicamente lo que les envío de contenido de la división del derecho. Nos hace falta ver un poquito más. Vimos lo que es derecho interno, derecho externo internacional, derecho público y derecho privado. Hoy sí, el día de hoy les envío la guía para que también elaboren el siguiente laboratorio. Es del artículo número 61 al 80, por favor, y lo recibo como evidencia el próximo martes. La evidencia, recuerda que yo la recibo desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Ahora, las dudas, cuando son tareas las recibo en ese horario. Cuando son dudas nada más las resuelvo de lunes a viernes en horario de 13 a 18 horas. Con gusto, yo estoy para servirles. Si hay algo que no le quedó claro, pues recuerde que me puede consultar. Si es necesario hacerle una llamada, usted solo me escribe: mire, tengo algo de duda, ¿será que me puede llamar? Yo con gusto le hago la llamada. Es un gusto, un placer saludarles. Les deseo una excelente tarde y recuerde, si se cuida usted, está cuidando a su familia. Muchas bendiciones.